Muy buenos días, hermanos, pueden tomar asiento. Qué bueno que está aquí esta mañana. A los de casa sean bienvenidos, y a aquellos que nos visitan por primera o segunda o tercera vez, también bienvenidos, y también a aquellos que nos visitan a través de las redes sociales, ¿verdad? Esperamos que se sientan acogidos aquí en esta su familia espiritual aquí en Stonebriar en español. Y bueno, hoy continuamos la novela que comenzamos ya hace 2 semanas, ¿verdad? Tomando el libro de Ruth expositivamente. Y en esta serie que comenzamos al inicio del año, ¿verdad? Titulada Detrás del telón, ¿verdad? Nos hemos propuesto a descubrir cómo Dios muchas veces obra providencialmente detrás de las escenas, llevando a cabo su voluntad y plan. Y por lo tanto estaremos estudiando el libro de Ruth, que ya comenzamos la semana pasada en el capítulo 1 y hoy continuaremos en el capítulo 2, ¿verdad? Y vemos que el mensaje teológico del libro nos recuerda que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está obrando detrás del telón. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez, pues les invitamos a que nos sigan acompañando o que regresen y sintonicen los mensajes previos para darles un poco más de contexto al sermón de hoy, ¿verdad? Pero parte de ello, nuestro objetivo es de conocer y recordar la provisión de Dios aún en medio de los desafíos abrumadores de nuestra vida. Ya vimos la introducción al libro de Ruth, la primera del domingo de regreso. La semana pasada vimos la renuncia de Ruth y hoy nos estaremos enfocando en la cosecha de Ruth. Terminando con los 2 próximos sermones, terminando el resto del capítulo, del libro. Mire, el sembrar es una acción que implica riesgos. Si alguna vez usted se ha aventurado a plantar algo, ya sea como agricultor, o si usted fue como yo en el kinder, si es mexicano, típicamente les pusieron esta tarea de plantar un frijolito, ¿verdad? En un frasquito de Gerber, y ahí plantaba y con un algodón y por la fe a ver si se nos daba, ¿verdad? Pero para aquellos que se han dedicado más intencionalmente y se han preparado para la agricultura, sabemos que el sembrar es una acción que implica riesgos, ¿verdad? Porque nadie nos garantiza una buena cosecha. Y el trabajo que le invertimos, el sudor, ¿verdad?, que implica, cuesta un riesgo. Mire, en la vida hay riesgos que valen la pena. Porque el fiel amor de Dios es la garantía del asombro de todos al tener una esperanza expectante y adoración de nuestro Dios de manera providencial detrás del telón. La idea principal esta mañana es la siguiente: para Dios no hay nada aparente en coincidencia de tiempo, de lugar, ni de relación de los eventos y de interrelaciones humanas. Por lo tanto, tome iniciativa en mostrar bondad divina en todo lugar. Tome iniciativa en mostrar bondad divina en todo lugar. Esta mañana nos estaremos enfocando en el texto de Ruth, capítulo 2. Así que si tiene sus Biblias conmigo, o si tiene una tableta o su teléfono, le invito a que lo saque. Si desea una Biblia, levante la mano, lo sugieres con gusto. Allá atrás tienen Biblias disponibles que pueden darle y quedársela para llevar si no tiene una Biblia, ¿verdad? Pero estaremos descubriendo la obra misericordiosa de Dios detrás del telón de la vida de Ruth en el texto, viendo 3 cosas principalmente. Viendo primero el riesgo de Ruth, segundo el encuentro con Boaz y tercero el asombro de Noemí dentro del capítulo 2. Así que abran sus Biblias conmigo al capítulo 2 del libro de Ruth, comenzando desde el versículo 1 al 23 esta mañana. Quiero comenzar primero estableciendo, ¿verdad?, algo fundamental que nos va a ayudar a entender el capítulo 2 de la novela de Ruth, ¿verdad? Es muy importante entender este concepto porque de ahí va a surgir todo el mensaje teológico del resto del libro, ¿verdad? Lo cual es con una simple pregunta: ¿qué es Hesed?
¿Qué es Hesed? Ese término hebreo, ¿verdad? Con lo cual este concepto, realmente no hay una palabra que podamos traducir directamente al inglés y mucho menos del español, lamentablemente. Pero este término se utiliza a lo largo del libro de Ruth y se usa para describir tanto relaciones seculares como relaciones divino-humanas. Y como les mencionaba, desafortunadamente esta palabra hebrea, no hay ninguna palabra en inglés, ni mucho menos en el español, que pueda transmitir con precisión el significado de ella. Este término, ¿verdad?, es expresivo de relaciones, es decir, está basado en una relación, ¿verdad? Y el término connota totalmente las nociones de lealtad, fidelidad, bondad, misericordia, amor y compasión de pacto. Se combina con una amplia gama de otras palabras hebreas y por lo tanto ninguna palabra puede realmente reemplazar en su relación con las demás y por lo tanto se convierte muy difícil encontrar una palabra equivalente al español o al menos con un sinónimo exacto de lo que eso significa. Mire, en resumen, los puntos principales sobre este término Hesed que serán de mucha ayuda son los siguientes. Mire, el primero es: debe de saber que Hesed brota de y se basa en una relación, generalmente algún tipo de relación previa. Debido a esto está inherentemente vinculado al concepto de pacto, es decir, yo hago una promesa, prometo esto con la intención de cumplirla y expresa entonces la profunda y constante lealtad y compromiso entre esas dos partes o más del pacto. Mientras que Hesed contiene una calidad emotiva, es decir, emoción, que destaca los problemas de motivación, fundamentalmente es una acción. Hesed reconoce y actúa para aliviar una necesidad esencial, urgente por parte del destinatario. No es algo agradable para alguien que lo emule de forma gratuita o porque expresa un favor especial. Cuando se trata de un acto específico, la necesidad esencial que satisface normalmente es la liberación de una situación desesperada. Es como si usted gritara auxilio. Hesed demanda que la otra persona de parte del pacto actúe en rescate sin esperar nada a cambio por causa de ese pacto. Cuando se trata de un de un acto específico, la necesidad esencial que satisface normalmente esta liberación de esta situación desesperada, uno entonces se trata o se combina con una serie de actos, ¿verdad? Continua protección contra peligros similares. Hesed se refiere a un acto realizado en beneficio de una persona en necesidad real y desesperada, en el contexto de un compromiso profundo, duradero entre las partes correspondientes. También Hesed se realiza para una persona que está situacionalmente más débil que la otra persona que está en una posición más poderosa, una posición para poder ayudar. Esto se ilustra más claramente en los actos de Dios para con su pueblo. Es un acto voluntario también de extraordinaria misericordia o generosidad, es decir, va más allá de lo debido, ¿verdad? En lugar de, si alguien le pide, oye, carga, ayúdame hasta aquí o ayúdame a cargar esta carga por 1 milla, Hesed demanda que usted vaya más que 1 milla. No define cuánto debe de ir, eso está por parte del corazón generoso que debe de fluir este acto. Debido a que es realizado por una persona situacionalmente más poderosa, esta persona tiene opciones. Es algo que tal persona puede decidir no hacer o hacer. Y ninguna sanción puede realmente forzarla. Sin embargo, debido a algún tipo de la relación clara que hay, entonces los actos de Hesed demandan de un lado al otro la opción de no actuar, que demanda una responsabilidad clara de actuar, por causa de ese amor, de ese compromiso que hay entonces por en medio. Yahvé, Dios o Jehová, el Señor, es el que modela Hesed de una mejor manera.
para con el humano. De hecho, 2/3 del número total de las ocurrencias de este término en la Biblia se utiliza para describir los actos de Dios para con el hombre. Y es una característica de Dios en lugar de seres humanos, porque está arraigada en quién es Dios, en su naturaleza divina. Y la base entonces para el humano extender esta acción de Gesed se basa entonces en el carácter y la naturaleza de Dios. Lo que entonces eso sucede es que proporciona una seguridad adicional de la promesa que Dios no va a fallar. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto, Dios hizo una promesa y Dios no puede echarse para atrás para su promesa. Porque a diferencia de nosotros, Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Usted y yo cambiamos dependiendo de si sale el sol o si no sale el sol, si hace frío o no hace frío. Y ahí vamos a ir por una lista, etcétera. Pero de manera de cuidar y comprometerse con Dios, Dios actúa sin una obligación por amor o por Gesed. Y por lo tanto entonces Dios tiene una expectativa. Gesed demanda una expectativa que usted responda emulando ese mismo de compromiso, ¿verdad? Es como cuando usted, ¿verdad? Contrae matrimonio. Este es solamente un símbolo del pacto que yo profesé para con mi esposa. Pero cuando uno emula o promulga un pacto o un juramento o una promesa, la expectativa, ¿verdad?, es que la otra persona corresponda. Si usted dice, hey, estoy contigo hasta la muerte, hasta que nos separe, la expectativa es que su cónyuge también haga o corresponda de esa misma manera. En contextos humanos, Gesed es un compromiso amoroso dentro de una relación. Más a menudo, aunque no exclusivamente, se refiere en el contexto de una familia, de un clan, de un número de familias. Y representa estos lazos, ¿verdad?, entre ambos componentes de ese pacto familiar, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, Gesed, ¿verdad?, entre los humanos se muestra así en una manera más apropiada como Dios puede utilizar a su pueblo para exhibir Gesed. Es decir, Dios muestra ese tipo de Gesed, ese tipo de promesa o pacto para con nosotros, con la expectativa que usted y yo, que hemos recibido la misericordia de Dios o el amor inmerecido de Dios, que ahora usted y yo lo extendamos a otra persona en necesidad, a otra persona más débil que nosotros, a otra persona que usted y yo sintamos que no lo merezca. Ese es el tipo de obligación que estamos hablando en Gesed. Ahora, ¿por qué eso es muy importante? Porque al entrar al capítulo 2, este concepto teológico nos va a ayudar a entender parte de la historia de Ruth. Entonces, vayamos ahí al capítulo 2 del libro de Ruth, comenzando el versículo 1. Mire, vemos el riesgo de Ruth, el riesgo que ella tuvo que correr en la historia. Ruth se ofrece como voluntaria para recoger el grano sobrante de los campos. Recuerden que habían regresado, quedamos en el capítulo 1, regresaron a Betlehem, ¿verdad? Con su suegra Noemí. Y Ruth en el capítulo 2, al inicio, se ofrece como voluntaria para recoger el grano sobrante de los campos de algún amable agricultor para que ella y Noemí tuvieran comida para comer. Recuerden, Noemí había perdido a su esposo, ¿verdad?, y a sus 2 hijos, y consecuentemente sus nueras perdieron a sus esposos también. Pero la única que decidió regresar y hacer un pacto de Gesed con Noemí fue Ruth. ¿Se acuerdan las palabras que dijo? Donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir. Ese es el tipo de pacto de Gesed que ella realizó. Ahora, vaya conmigo ahí al versículo 1 del capítulo 2 para que veamos entonces lo que el texto nos dice. Dice así la palabra de Dios. Tenía Noemí un conocido por parte de su marido, hombre poderoso de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boaz. El versículo 1 nos sirve, ¿verdad?, como una digresión entre paréntesis de uno de los personajes principales de esta novela o de esta historia. Pero interesantemente el nombre queda retenido hasta el último momento posible. Note, ¿verdad?, cómo introduce el escritor,
¿verdad? Dice, tenía Noemí un conocido. En lugar de introducirlo de inmediatamente, se espera. Y hace la conexión que este conocido era de parte de, no de ella, sino de su marido, Elimelech, quien había muerto en Moab. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos aquí que era necesario decir que Noemí tenía un familiar del lado de su marido para aclarar la relación de sangre con su marido y no con ella. Es decir, este familiar se describe más a fondo como un hombre bien parado. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. El versículo 1 dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz. Parte de ello, ¿verdad?, refleja ahora la conexión. El escritor quiere que conectemos lo que sucedió al inicio del capítulo 1, que esta mujer judía pierde a su marido en tierras extranjeras de Moab y ahora regresa a Belén y se introduce a este individuo que es su pariente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque mira el versículo 2 lo que dice a continuación el texto. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y rebuscaré espigas detrás de cualquiera ante cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. El versículo 2 retoma la historia del versículo 22 del capítulo 1. Si se acuerda, ¿verdad?, lo que sucedió, Ruth la moabita, una vez más, un recordatorio de su estatus extranjero, que vimos la semana pasada que estos individuos eran enemigos de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, generalmente eran despreciados. Y le pide a Noemí entonces Ruth que si ella puede ir a los campos y recoger espigas de trigo. Recuerden, no tenían un hogar, no tenían trabajos, no tenían maridos, ¿quién podía proveer? Entonces estaban a la merced de lo que ellos podían encontrar. Ahora, interesantemente, aunque la ley, específicamente en Deuteronomio y en Levítico, proporciona un derecho legal de recoger específicamente a los pobres, al extranjero residente, a la viuda, al huérfano, ir a recoger de los campos para poder al menos alimentarse como una provisión generosa de parte de Dios para con su pueblo. Lo interesante es, ¿verdad?, que está claro en otros pasajes del Antiguo Testamento que no necesariamente todos los israelitas eran generosos con los extranjeros, con las viudas, con los huérfanos. Por lo tanto, ¿verdad?, estas personas no siempre se les concedía el permiso de recoger lo que se les caía, lo que se les sobraba de la cosecha. Por lo tanto, ¿verdad?, la comprensión más simple de las palabras de Ruth en esta última cláusula del versículo 2, ¿verdad? Ella dice, voy a ir allá a los campos a ver si encuentro a alguien que se apiade de mí. Alguien, ¿verdad?, que tenga misericordia de mí y al menos me dé permiso de poder recoger de lo que se les cayó durante la cosecha a los cosechadores. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como les mencionaba, Dios estableció al menos dos formas a las cuales las viudas podían satisfacer sus necesidades. Primero, ¿verdad?, anualmente se debían de seguir consideraciones especiales en la cosecha de los campos, huertos y viñedos. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 24, 19 al 22 para ver esta provisión que Dios había hecho para las viudas, huérfanos y a los extranjeros que vivían a la tierra de Israel. Deuteronomio 24, versículos 19 al 22. Dice lo siguiente, versículo 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te volverás a recogerla. Será para el prosélito, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé, tu Elohim, te bendiga en toda obra de tus manos. Versículo 20. Cuando vares tus olivos, no los repasarás después. Será para el extranjero, el prosélito, el huérfano y la viuda. Cuando vendiméis tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el prosélito, el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto, por tanto yo te ordeno cumplir esta palabra. En otras palabras, cuando era el momento de la cosecha, los israelitas salían, los dueños de la tierra salían a recoger, mandaban a sus trabajadores y todo lo que se les caía. Si alguna vez usted ha ido a piscar algo, es rápido.
gente está rápido y está ahí poniendo en sus canastas, en cajas. Entonces lo que se caía, Dios les instruye a los israelitas, a los dueños de estos campos, dice: hey, no regreses atrás a recoger lo que se te cayó, o no vayas, déjalo ahí, porque eso es para mi provisión, para los huérfanos, para los extranjeros y para las viudas. Y Él les dice: si tú no cumples eso, mi bendición no va a estar sobre ti, al contrario. Eso es lo que está sucediendo entonces en el contexto cuando vemos a Ruth volver a ir. Ahora, otra segunda provisión, pero por causa del tiempo no la vamos a mencionar, pero esta es más concerniente a esto, porque esto es exactamente lo que Ruth está pidiéndole permiso a su suegra ir a los campos a poder recoger lo que se les cayó a los cosechadores. Ahora, tengo en cuenta, ¿verdad?, que Ruth es la que toma la iniciativa. Nota el versículo 2, ¿verdad?, lo que sucede en Ruth. No es Noemí quien dice: hey, ya llegamos a Belén, no hay que comer, hay que salir a los campos. Ahora, el escritor nos relata específicamente que llegaron durante el tiempo de la cosecha. Por lo tanto, Noemí estaba consciente de ello, pero ella no toma la iniciativa. Vemos que es Ruth la primera que toma la iniciativa en esta primera escena después del regreso a Belén. Y aún, ¿verdad?, quizás por la amarga aflicción, imagínense, de haber perdido a tu esposo en un transcurso de 10 años, haber perdido a tu esposo y a tus 2 hijos, y ahora estar viuda y sin ningún tipo de esperanza para el futuro. Podemos asumir del texto que Noemí estaba en una depresión profunda. Y por eso es que Noemí vemos que permanece inactiva, a excepción de 2 palabras. Note lo que dice el versículo 2 al final. Las 2 palabras que dice Noemí: ve, hija mía. No dijo más. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que Ruth, ¿verdad?, inicia la decisión de proporcionar el sustento para apoyarlos, ofreciéndose a recoger en los campos. Ahora hay que recordar que Ruth era una extranjera. Ella no conocía Belén. Esa es la primera vez que ella venía y se daba a conocer la tierra natal de su familia, de su esposo que había fallecido, y ahora su única familiar, ¿verdad?, su suegra. Noemí responde con 2 meras palabras afirmando esto. Y mire, esto es una cortesía a su suegra. Podemos pasar el texto y decir: pasarnos este detalle, pero es importante detenernos y observar, porque esta es una cortesía de su nuera Ruth a su suegra. Ella amablemente solicita su consentimiento para poder proveer para ellas 2. En ese capítulo es Ruth quien toma la iniciativa para hacerlo. Noemí está paralizada, comprensiblemente hasta cierto punto, por su desesperación. Afortunadamente para Noemí, sus últimas palabras no fueron del todo precisas. Si se acuerdan del versículo 20 y 21 del capítulo 1, ¿qué dijo ella? Regreso a Belén vacía. ¿Y qué de Ruth? Ruth te acaba de prometer que te va a seguir hasta la muerte. Y Noemí dice: yo regreso a casa vacía. Esto demuestra el corazón, esta actitud, esta acción, Hesed, de amor, de pacto de Ruth para con Noemí. Ruth demuestra inmediatamente que es capaz y activa para realizar esta tarea necesaria. En lugar de permitir que el debilitamiento de la suegra la infecte, Ruth reconoce la necesidad inmediata y actúa para remediarla, proveer alimento. Su respuesta es extraordinaria, ya que el texto no dice que dijo: ay, suegra, qué floja, o ya salga de esa hoyo que está metido de depresión. No, ella actúa para el bien de alguien necesitado, para el bien de alguien debilitado. Ella asume voluntariamente la responsabilidad del cuidado de Noemí. Esto es lo que significa realizar bondad divina. Realizar bondad divina es la mejor palabra que podemos interpretar en español para este concepto que acabamos de ver, Hesed, bondad divina. Requiere tomar un riesgo al iniciar, y no será realidad si nos sentamos y esperamos que alguien más haga lo que necesita hacer.
Hermana, eso es un principio bíblico importante, porque muchas veces usted y yo nos sentamos, esperamos que alguien más tome la iniciativa. Cuando mi esposa y yo peleamos o tenemos un argumento, uno puede poner sus pantalones, no, que ella me pida perdón. Cuando la Escritura nos enseña aquí que independientemente si hemos recibido la bondad divina de Dios, usted y yo debemos emular Gesed, bondad divina. Y eso implica que tomemos la iniciativa. Requiere tomar un riesgo al iniciar. No sabemos cómo va a responder la otra persona, pero sabe que no será realidad si nos sentamos y esperamos que alguien más haga lo que se necesita hacer. Haciendo bondad divina por otros no significa que siempre va a ser algo fácil. Recolectar los bordes de los campos, ir a salir a los campos en medio del sol, a recoger en un país desconocido, especialmente si se trataba de una mujer extranjera, conlleva la posibilidad de peligro. Pero Ruth está dispuesta a hacer lo correcto para hacer lo que se necesita para su suegra. Ruth es desinteresada en su actitud. Y esto vamos a ver más adelante que es percibido por este individuo que se nos introduce al inicio, llamado Boaz. Eso nos lleva al versículo 3, el encuentro de Boaz. Mire conmigo el versículo 3 del capítulo 2. Y marchó y espigó en el campo tras los segadores. Y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Es interesante porque la Nueva Versión Internacional, la traducción lo pone de esta manera. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y vio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelech. Vemos aquí primero las circunstancias. Cuando Ruth se dispone a recoger el grano, selecciona un campo que pertenece a este hombre que se nos introdujo al inicio, este hombre rico, bien parado, llamado Boaz. Y vemos más adelante que Boaz llega y pregunta por Ruth. Ya leímos el versículo 3, pero luego que sucede, Ruth sale, comienza a recoger en los campos detrás de los recolectores. El narrador luego nos agrega una cláusula importante. Al final, que resultó que ella se encontró, o como lo pone en la Nueva Versión Internacional, de casualidad, que este campo era de Boaz. La frase tal como resultó o de casualidad significa literalmente y su oportunidad tuvo oportunidad. Eso es lo que significa en hebreo. Su oportunidad tuvo oportunidad. Tanto el sustantivo como el verbo derivan de la misma raíz que significa encontrarse al encontrar. Esta frase se usa en esta oración como un dispositivo retórico, ironía hiperbólica, al atribuir excesivamente la buena fortuna al azar. La frase apunta irónicamente lo contrario, que no es casualidad, sino es la soberanía de Dios. Es el cuidado providencial de Dios detrás del telón. Pero aparentemente parece casualidad y el narrador nos resalta eso. El contexto indica que Ruth, sin ninguna intención de hacerlo, termina recogiendo en el campo de este individuo Boaz. Y así entonces nos revela que Dios trabaja constantemente detrás de las escenas, detrás del escenario, detrás del telón. Él es representado como dirigiendo, controlando esta situación a través de su gentil providencia. Para Dios, hermano, hermana, no hay coincidencias por casualidad, solo diosidencias por providencialidad. Para Dios no hay coincidencias por casualidad, solo diosidencias por providencialidad. Es decir, Dios interviene y causa esa causalidad para proveer providencialmente su cuidado. Poco sabe Ruth que por casualidad terminará en el campo de Boaz, y uno debe tener cuidado de no leer las concepciones seculares modernas del destino o casualidad en las palabras aquí. Más bien, la redacción paradójica se usa con un giro irónico. Lo que algunos llaman casualidad
suerte o destino, la Biblia hebrea atribuye a la mano soberana de Dios. Hermano, hermana, usted y yo podemos confiar que el Dios de Jacob, que el Dios de Israel no obra por casualidad en su vida o en mi vida. Usted sabe eso. Pero es en momentos que estamos pasando por circunstancias difíciles que debemos echar mano a eso concepto que está en nuestros corazones. La clara implicación es que de alguna manera la elección del campo de Ruth ha sido supervisado por Dios. Es decir, Dios no la obligó a que fuera ahí, sino Dios la supervisó y puso todo en su lugar para que esto sucediera. Esto se ve reforzado en el versículo 4 más adelante, donde Boaz aparece otra vez inesperadamente. Interesantemente, el narrador usa el mismo verbo para describir esto. Una vez más está implicada la mano soberana de Dios. El narrador, sin embargo, presenta esto muy sutilmente. El mundo atribuye esas cosas al azar, los eventos aleatorios de un universo complejo que simplemente producen coincidencia ocasional. Pero los ojos de la fe, hermano, hermana, son capaces de percibir la mano de Dios en estas aparentes coincidencias. Mire conmigo el versículo 4. Y aquí Boaz llegó de Betlehem y dijo a los segadores: Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahvé te bendiga. Este verso comienza con la importante construcción gramatical que refiere, la mayoría de las traducciones tienen implicaciones cronológicas, ¿verdad? Porque implica que llega Boaz, en eso llegó Boaz, pero eso no es lo que sucede en el idioma original. Lo que refleja esto es con la rapidez que se presenta la información. No tiene que ver nada con un lapso de tiempo, sino tiene que ver con la manera abrupta que se introduce este individuo a la narrativa. De la nada surge este individuo a la narrativa. En otras palabras, expresa el punto de vista o la presentación de la percepción para el lector que Dios está detrás del telón. Que no solamente Ruth fue a recoger grano de este campo de este individuo prominente, pero sí también Dios movió a que este individuo familiar estuviera ahí en ese momento. Aparece Boaz. Enfatiza una vez más la providencia de Dios, que Dios mueve a que esto sucede. El saludo inicial que vimos entre Boaz y sus trabajadores en el resto del versículo 4, lo que esto crea, ¿verdad? Es la fe tan profunda de este individuo que llega con sus trabajadores en nombre de Yahvé y les saluda y habla de su carácter y habla de su generosidad para con ellas en representación de Dios mismo. Mira el versículo 5, lo que dice por delante. Boaz dijo a su criado, al que estaba enfrente de los segadores: ¿de quién es esa joven? El capataz, interesantemente, aquí en el versículo 6, identifica a Ruth por su origen nacional. Y Boaz inmediatamente le pregunta a su siervo, al que estaba sobre los demás cosechadores, sobre la identidad de esta joven desconocida que se asoma en el campo al sondear sus orígenes. Y miren cómo responde el versículo 6 este capataz. Y el criado que estaba al frente de los segadores respondió diciendo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. El capataz identifica a Ruth por su origen nacional. Noten explícitamente, dice una moabita, una joven moabita, y por su conexión con Noemí, la que regresó de Moab con Noemí. Mira el versículo 7, que continúa este siervo compartiéndolo, contestando la pregunta de Boaz. Versículo 7, y dijo: permítame que rebusque y recoge entre las gavillas detrás de los segadores. Así pues vino y ahí sigue desde ahí por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. Ahora, les confieso que el versículo 7 es un versículo en el idioma original muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque si leen en español, uno se queda que, ¿qué pasó? ¿Cómo que aquí está la muchacha y luego se va, se está yendo? Estuvo aquí trabajando durante la mañana y el capataz ofrece información adicional sobre Ruth que habla de inmediato de su personaje de tres maneras.
Primero, hace hincapié que ella pidió permiso para recoger a los segadores. Recuerden, esto no era necesario, ya que había una ley en Israel que proveía que ellos pudieran hacer esto. Segundo, subraya que el tiempo que ella estuvo ahí, desde la mañana, y no había dejado de trabajar. Esta muchacha era trabajadora, era diligente. Tercero, enfatiza su diligencia, ¿verdad? Y el tiempo que había estado allí. Ahora es interesante porque la última cláusula que vemos ahí del versículo nos indica lo siguiente, ¿verdad? Que menciona esta frase interesante que dice: desde por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. Ahora, los próximos versículos, eso literalmente significa, se lee de esta manera: ella estaba sentada en casa poco. Muchos eruditos mencionan comentarios sobre esto, ¿verdad? Que los versos inmediatamente posteriores, versículos 8 y 9, son importantes para explicar estas palabras del versículo 7. ¿Por qué? Mire, en esencia Boaz le dice a ella, mire, vamos a seguir adelante para entender cómo le responde Boaz, para entonces regresar y poder entonces entender lo que sucedió en el versículo 7. Entonces Boaz dijo a Ruth: ¿no oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, sino júntate con mis criadas. Versículo 9: fíjate en el campo que sieguen y síguelas. ¿no he mandado yo a los criados que no te molesten? Y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe del agua que saquen los criados. Mire, la conversación cambia del versículo 7 al 8 muy abrupta. Lo que esto indica, Boaz se dirige a Ruth, no al capataz ya. Y lo que esto implica en una serie de 6 declaraciones cortas con una séptima declaración condicional, en el versículo 9, Boaz describe un programa beneficioso para Ruth en su campo, aún a pesar de que ella era moabita. Ahora, quiero hacer 7 observaciones que van a ver aquí al frente, porque esto implica lo que Boaz en esencia le dice a Ruth. Primero, no vayas a recoger en otro campo. Segundo, y no te vayas de aquí. Tercero, quédate aquí. Y literalmente en el griego dice, pégate cerca de mis siervas. Cuarto, observa el campo donde los hombres están cosechando, recogiendo. Quinto, y sigue de cerca a las siervas. Sexto, les he dicho, o literalmente ordenado, a los hombres que no te toquen. Séptimo, y cuando tengas sed, ve y toma un trago de los cántaros de agua que los hombres han llenado. Mire, de estas declaraciones es posible concluir lo siguiente. Del punto 1 al 3, indica que Ruth estaba saliendo del campo cuando viene entrando Boaz. Ella se está yendo cuando él viene entrando. De los puntos 4 al 6, indica que algo hicieron los segadores masculinos de tal manera que hizo sentir a Ruth lo suficientemente incómoda para irse. Porque ella tenía necesidad. No es como que en la casa, en la alacena tenía comida. No es como que podía ir a Kroger a comer. No, ella estaba necesitada. Y salió a recoger. Y en el texto nos dice que el versículo 8 que ya se va a su casa. ¿Qué pasó? Con esto en mente, parece evidente que las últimas palabras del versículo 7 registran la explicación confusa y avergonzada del capataz de una situación a Boaz. Mientras habla, Ruth se encuentra a cierta distancia de ellos, de espaldas a Boaz, y es por eso que pregunta: hey, ¿qué onda con esta muchacha? ¿Por qué se va? ¿Qué pasó? Y está saliendo del campo debido a un incidente de lo que hoy nosotros llamaríamos como acoso sexual, que ella experimentó porque estaba buscando quizás un trago de agua. Por lo tanto, la traducción de las últimas palabras del versículo 7 podría ser algo así como: este compañero a ella solo va a casa por un momento. Ahorita viene. Se fue. Quizás tiene sed. Tenía un mandado que hacer. Estaba tratando el capataz de excusarse frente a su jefe, su señor. Nuevamente vemos la mano providencial de Dios para con Ruth. A su momento, Dios trae a Boaz para extender su manto de protección para esta extranjera en necesidad, expuesta a ser oprimida.
en todo el sentido de la palabra. El capataz comienza su explicación, se avergüenza y trata de hacer una excusa poco convincente. ¿Y qué sucede? Boaz no se contenta con ello. Él toma la iniciativa y va y la persigue, porque ella ya se va, ella se está yendo. Y vemos que el texto en versículo 8 nos dice que Boaz va y empieza una conversación con ella. Además de esas 7 declaraciones, Boaz le está concediendo más que los derechos ordinarios de recoger. Ruth debe tener cuidado de recoger y por eso le dice: hey, quédate aquí, no te vayas a otro campo. Y más adelante le indica: esos hombres se estaban molestando, yo les ordené para que no te toquen, no te molesten. Con el fin de ayudar y garantizar esto, Boaz le dice: mantente cerca de mis trabajadoras jóvenes. Él indica a sus trabajadores que no la toquen, no interfieran con ella. Y finalmente, mire cómo termina con gracia. Y si tienes sed, puedes beber de los frascos, de los jarros de aguas disponibles más inmediatos que los hombres han recolectado. Nuevamente, la provisión de Boaz es extraordinaria. Versículo 10. Ella entonces cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Lo natural que hubiese obedecido es: tú no vales nada, tú eres una extranjera, tú eres una pordocera, tú eres una bicha. Y Boaz, en representación, Dios dice: no, tú tienes valor intrínseco. No solamente tú fuiste creado a la imagen de Dios, pero hay una provisión de Dios para el extranjero. Y Boaz viene y extiende esa provisión para esta mujer en necesidad. Boaz extiende Hesed, bondad divina. Dice el versículo 11: y respondiendo Boaz le dijo, sabiendo a todo detalle lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. Mire cómo responde Boaz: recompense Yahvé tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La acción de Boaz nuevamente es una evidencia de la providencia de Dios. Yahvé ha respondido el deseo de ella, el versículo 2, de proveer pan, de proveer cuidado. Tanto la acción de Ruth, ¿verdad?, como las palabras acompañan completamente, que está sorprendida. Se tira al piso y dice: ¿cómo puede ser que tú seas tan buena onda conmigo? ¿Cómo puede ser que tú proveas para mí? La respuesta de Boaz, de manera concisa y directa, impregnada de alabanza y de admiración para esta mujer, afirma lo que Ruth ha prometido solemnemente a Noemí en sus conmovedoras palabras de compromiso en el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Es decir, esta fe, la fe de esta mujer era genuina, y Boaz se dio cuenta. Mire, Betlehem no era un pueblo grande, era alrededor de unos, se crea en aquel entonces, de unos 200, 150 habitantes. Y eso nos revela este principio bíblico: aquellos que han recibido bondad divina de Yahvé deben de replicar bondad divina a otros. Aquellos que han recibido bondad divina de Yahvé deben de replicar bondad divina a otros. Hermano, hermana, es por eso que usted y yo debemos de salir y discipular. Es por eso que usted y yo debemos salir y empatizar con los oprimidos, con los huérfanos, con las viudas. Porque ¿sabe qué? El mundo allá afuera no le importa. ¿Por qué? Porque ellos no van a retribuir. No tienen con qué pagar, no tienen con qué regresarles el favor. Pero Dios quiere utilizar a su pueblo, como lo hizo con Boaz. Pero si usted y yo somos tacaños, somos aislados en nuestro propio mundo, ¿quién va a ir a socorrer a esos individuos en la sociedad? Aquellos oprimidos. Esto es lo que significa: si usted y yo nos ha resplandido la luz del evangelio de Jesucristo, nos ha liberado de las cadenas de opresión del enemigo, nos ha traído de maldición a bendición. Es por eso que usted y yo, aquellos que hemos recibido la bondad divina de Yahvé, deben de replicar esta bondad divina a otros. Pero me temo que muchos de nosotros andamos como si nada, viviendo nuestra propia vida, sin importar a los que están a nuestro alrededor.
Yo soy culpable de esto, hermano, hermana. Pero si verdaderamente hemos recibido la bondad divina de Dios, es lo que espera de nosotros. Pocos de nosotros estaremos en los campos cosechando como Boaz. Pocos de nosotros encontraremos viudas extranjeras en nuestro campo. Pero por lo tanto, pocos de nosotros también tendremos la oportunidad de hacer pruebas de una manera exactamente lo que sucede en Ruth capítulo 2. Sin embargo, las formas en que podemos manifestarlas están a nuestro alrededor, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, por nombrar algunas. Lo que hace Ruth y Boaz es un reflejo del tipo de que hace Dios. Y es por eso que Dios dice a través de su Hijo Jesús: ve al mundo y haz discípulos. No se trata solamente de enseñar teoría o Biblia, sino de poder enseñar, pero que nuestros hechos corroboren nuestras palabras. Es por eso la urgencia de enseñar toda cosa que Jesús mandó. Y no es suficiente venir y sentarse y calentar una banca, una silla por una hora. Esa es la urgencia del mandato de salir, de obedecer. Versículo 2: o recompense Yahvé tu obra, tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé. Boaz luego desea que Yahvé le pague a Ruth por sus actos de fe y ruega que esté protegida de una manera especial, íntima. Literalmente utiliza aquí: colocándote, Ruth, bajo sus alas como refugio. Es hermoso el lenguaje que se utiliza en el hebreo, porque literalmente está diciendo que Dios te arrope como una gallina lo hace con sus polluelos. Se da cuenta que Yahvé puede realmente hacer esto, pero nos extiende a usted y a mí una oportunidad de ser partícipes de esta bendición, de poder llenar nuestro corazón de satisfacción, de felicidad, de poder proveer a alguien necesitado, de poder ver a alguien transferido del mundo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mire, yo sé que me voy a pasar de tiempo hoy y le pido que me perdone, pero es muy importante que salgamos de aquí sabiendo esto. Se da cuenta que Dios puede hacer esto, pero Él extiende esta oportunidad apremiante para usted y para mí. Yahvé desea que usted pregunte, no qué puede hacer Él por usted, sino qué puede hacer usted en su representación. Me temo que nos hemos caído como iglesia norteamericana en el consumismo. Venimos aquí a consumir la alabanza. ¿Qué va a decir el predicador? ¿Qué me van a ofrecer para mis niños? ¿Qué van a ofrecer para mí para poder llenar, entretenerme? Mire, Dios desea que usted pregunte no qué Dios lo que puede hacer por usted, sino qué puede hacer usted en su representación. Boaz no espera que Yahvé lo use para proteger a Ruth. Esto connota, él ve lo que sucede, va por Ruth, le dice: espérame, ¿qué pasó? Vamos a hacer estas cosas bien. Y mira, aquí puedes, no te vayas a otro lugar. No corras el peligro de que allá suceda lo mismo o peor cosa. Y extiende benevolencia para con él. Eso connota la imagen que acabamos de ver: un pájaro que protege tiernamente a sus crías. O que nuestro amor por las almas perdidas fuera como este tipo de amor, no de indiferencia, no que nos valiera un comino. Si se salva, si conoce de Jesús, yo ya lo conocí, eso es lo que importa. Hermano, hermana, eso no es de Dios. Al contrario, eso es del diablo, porque Él no desea que nadie proceda al arrepentimiento. El narrador desea que Ruth se sienta segura bajo las poderosas alas de Yahvé. ¿Y sabe qué? Dios dice: yo estoy utilizando a mi siervo Boaz. El narrador implica que detrás de Boaz, sus actos, está Yahvé. Detrás del telón es Dios quien está obrando a través de este individuo Boaz. Y lo interesante es que Boaz ni en cuenta. Lo que él solo sabe es: yo hoy sé que debo de extender bondad divina, misericordia, lealtad, por causa de Dios, por causa que el Dios de Israel es mi Dios, porque eso es lo que hace mi Dios.
Esto se debe que al final del día Yahvé es el protector y proveedor de las viudas. Y Boaz sabía esto. Y por eso Boaz le importaba esto. Hermano, hermana, si tan solo nos importara las cosas de Dios como Dios le importan, nuestras vidas serían diferentes. Seguimos ahí en el versículo 13. Y ella dijo: hallé yo gracia ante tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. Se humilla. Y miren lo que se dice al siguiente. Boaz no continúa, no para de poder seguir ofreciendo generosidad. A la hora de comer le dijo Boaz: acércate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y Boaz le dio grano tostado y ella comió hasta que se sació y le sobró. Boaz invita a Ruth a comer de la comida que ha provisto para sus propios trabajadores. Vemos la generosidad de Boaz extendida a un grado mayor. Hermanos, muchas veces queremos darle a Dios pero lo que nos sobra. No queremos ser sacrificiales. Pintamos la raya y dijimos: hasta aquí. Te doy esto, pero más de aquí ya no. Hermana, hermana, Dios no nos trata así. Su gesed, su amor divino, nos da y nos da y nos da y no se cansa de darnos. La expectativa de Dios es que usted y yo correspondamos de esa misma manera. Él otorga a Ruth privilegios excepcionales, invitándola a participar del grano, de la comida que tiene ahí. Y Boaz transformó una ocasión bastante ordinaria en otra demostración de compasión y generosidad. Hermano, hermana, usted y yo debemos hacer eso, buscar oportunidades de poder mostrar compasión y generosidad, porque eso apuntamos. ¿Por qué haces tú esto? Es una pregunta válida para poder decir: hago esto porque mi Dios es bondadoso y generoso. El versículo 15 al 17, Boaz le ordena a sus trabajadores que dejen amplias espigas. Por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero es muy explicatorio por sí mismo. Boaz lo ordena a sus trabajadores que intencionalmente dejen caer más espigas para esta joven viuda y para su suegra viuda. Cuando Ruth reanuda la búsqueda, Boaz le ordena a sus trabajadores: hey, dejen más y no le den problemas. Incluso les ordena, ¿verdad?, que traigan más tallos de grano para que ellos puedan cortar, y déjenlos ahí. Y concluye acusándoles o ordenándoles: déjenla en paz, déjenla que agarre lo necesario. La conclusión de la narrativa de esta escena 2 del capítulo 2 termina con una simple frase que Ruth recogió en el campo hasta la tarde. Todo el día se la pasó recogiendo de la benevolencia, de la generosidad de este individuo. El asombro de Noemí, eso es lo que terminamos esta mañana. ¿Cómo responde Noemí al escuchar todo esto? Vaya conmigo ahí al versículo 18 del capítulo 2. Se la cargó y marchó a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. También sacó de lo que había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Entonces su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Y luego noten la siguiente frase que dice: bendito sea el que se haya fijado en ti. Y ella declaró a su suegra con quien había trabajado y añadió: el nombre del varón con quien he trabajado es Boaz. Es decir, al regresar a casa o al lugar donde se estaba quedando Noemí y Ruth le cuenta a Noemí sobre la bondad de este individuo Boaz. Y Noemí, sin saber el nombre de este cuate, lo bendice y le dice que es un pariente cercano después de escuchar su nombre. Y el versículo 17 enfatiza en la gran cantidad de grano que había traído, ¿verdad? Porque por eso Noemí se sorprende: oye, ¿dónde has trabajado? Oye, pues ¿dónde fuiste que viniste, verdad? ¿Estás bien surtida? Ella no esperaba eso. El texto obviamente proporciona estos datos para demostrar no tanto en la cantidad, sino en los esfuerzos de Boaz, de la generosidad de él, de su corazón, para con estas dos viudas. El versículo 19 nos relata, ¿verdad?,
lo que esto había sucedido, la relación de este individuo después de que comparte. Y es muy interesante porque la gran cantidad que sucede de lo que los granos que recogen, ¿verdad? Noemí está emocionada y por eso pregunta esas dos preguntas. Se desprende claramente, unos versículos anteriormente se nos dice que estaba deprimida, ni dos palabras muy apenas dijo. Y mira, aquí se le soltó la lengua y empezó a hablar. Y lo interesantemente es que Noemí pronuncia una bendición general sobre quien quiera que se haya fijado en Ruth. Y es interesante porque es la primera vez en el libro que de Noemí sale una palabra de adoración para Dios. El resto del capítulo 1 y 2 nos relata que Noemí está rezongando, está quejándose, incluso acusando que Dios mismo está en contra de ella. La respuesta de Ruth da una respuesta larga y algo redundante a las preguntas de Noemí, pero permite al narrador retrasar la revelación del nombre. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es este individuo que ha sido tan generoso y benevolente contigo? Y Ruth deja el nombre culminante hacia el final y dice, ¿verdad? Es Boaz. El narrador puede construir una anticipación y enfatizar el nombre de a quien Noemí iba a reconocer. Y eso es lo que sucedió. Noemí pronuncia una bendición específica sobre Boaz, que el Señor lo bendiga, que él no ha dejado de mostrar su bondad. Subraya esa palabra, bondad es hesed en hebreo. No ha mostrado esa fidelidad, ese amor, esa bondad divina a los vivos y a los muertos. Espérame, ¿esa es la misma Noemí de hace unos versículos atrás? Sí. El texto hebreo contiene dos ambigüedades gramaticales que ha alimentado un debate académico sobre el significado de este texto, pero resalta esta ambigüedad porque tanto Boaz como Dios mismo, Yahvé, a través de Boaz, han demostrado ser compasivos, han mostrado lealtad y alianza, han mostrado bondad y amor hacia las vidas. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted y yo podemos fallarle al Señor y cometer lo peor de todo. ¿Y sabe qué? Dios no lo va a dejar a usted. Dios no lo va a defraudar. Es por eso que usted anda en desobediencia. Lo único que usted tiene que hacer es humillarse ante Él y confesar su pecado, pararse de ahí y seguir adelante. Dios no es como usted y yo, de rencorosos. Su bondad divina es genuina y se extiende de generación a generación. Le voy a citar para resumir esto, una cita de una compañera del seminario que escribió un capítulo sobre Ruth en este libro llamado Vindicating the Vixens. Marnie Legaspi dice lo siguiente: imagina la escena que sigue. Ruth regresa de su día en los campos, está sudada en la frente, se quita el polvo en la ropa, se carga con suficiente comida para los días siguientes. Y tal vez encuentra a Noemí miserable o tranquila en la esquina donde se habían encontrado un lugar para recostar sus cabezas. Tratando de sacar a Noemí de su fosa de amargura y de depresión, Ruth pone la recompensa del día a sus pies y habla sobre los eventos del día. El campo de cereales que recogió, el trigo, las mujeres que siguió, la conversación con el propietario del campo, la invitación a comer en su mesa, a beber agua de su pozo y la bondad de Jehová en sus vidas. Imagínense la conmoción de Noemí cuando su ingenua tranquilidad es interrumpida y Ruth simplemente dice: el nombre del hombre con quien yo trabajé es Boaz. Mientras su nombre escapa a los labios de Ruth, los ojos de Noemí brillan, su espalda se endereza, su espíritu se levanta visiblemente y por primera vez Noemí ofrece alabanzas a Yahvé por su provisión. Cuando Ruth toma la iniciativa para hacer Hesed, el texto alienta a los lectores a tomar iniciativa al hacer Hesed también. Hay riesgos involucrados, hermano, hermana, que lo van a quemar, que gente va a abusar de usted. Probablemente. Me ha sucedido a mí, le ha sucedido a muchos. Pero sabe que usted y yo no extendemos misericordia o bondad divina por recompensa humana. Extendemos por causa de quien servimos, por causa de la bondad divina que hemos recibido de Dios. No sea engañado. Hay riesgos involucrados, pero la actitud desinteresada, la acción y el trabajo arduo de Ruth, hacen que Dios la honre a ella.
Por lo tanto, usted y yo tomemos la iniciativa de hacer bondad divina en donde viva, en donde trabaja, a donde vaya. No es un entorno religioso donde Ruth y Boaz manifiestan su bondad divina. Por lo contrario, es en el lugar del trabajo diario. Tales manifestaciones de bondad divina son el resultado del compromiso con el Señor. Tanto Ruth como Boaz exhiben cualidades de bondad divina a quienes le rodean. Ciertamente el escritor pretende que sus lectores, tanto antiguos como modernos nosotros, vean a estos dos individuos como modelos ejemplares para la vida. Noemí también ahora agrega información crucial. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Él es uno de nuestros redentores parientes, literalmente Goel en hebreo. Vamos a ver más adelante la próxima semana lo que esto implica. En un sentido, Boaz ya ha actuado como un redentor. ¿Por qué? Porque rescata a Ruth, le provee alimento, la cuida de ser maltratada. Y a Noemí la salva de la hambre indigente a través de su bondad. Pero la revelación de Noemí, de la relación de Boaz con ellos, es importante porque la trama crea anticipación de los eventos por venir. Aumenta lo que reveló al principio en el versículo 1 del capítulo 2. Boaz es un familiar del lado de Elimelech, del clan de Elimelech, de Éfrata, de Belén. Sin embargo, no es el único, como lo indica más adelante y específicamente aquí el uso del plural en hebreo. Hay otros redentores, pero él es uno. Hay de hecho otros que lo confirmará más adelante la historia. Ruth da su respuesta a la bendición y revelación de Boaz de Noemí. Y es interesante porque el narrador en este punto repentinamente otra vez se refiere a Ruth como la moabita. El narrador continúa recordando a su audiencia lo extraño de Ruth, que sirve en su plan final para enfatizar sorprendentemente este acto de este israelita obediente. Ruth no está agregando un nuevo dato al informe de Noemí, más bien lo que hace una vez que aprende la identidad de quién es este individuo que ha sido gentil con ellos, reconoce a Dios detrás del telón. Que Dios utilizó a Boaz para proveer sus necesidades y su protección. Versículos 22 y 23 para terminar. Y lo que dice el texto. Noemí respondió a su nuera Ruth: bueno será, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te maltraten en otro campo. Y Ruth se unió estrechamente a las criadas de Boaz y espigó hasta que se acabó la siega de la cebada y la cosecha o siega del trigo, y habitaba con su suegra. Noemí da apoyo, le dice: es bueno que tú vayas, sigas ahí recogiendo. Y Noemí claramente está preocupada por la seguridad de Ruth, ya que usa una palabra más fuerte que Boaz utilizó al principio para referirse a peligro. Y termina entonces la frase hasta el final de la cosecha. Literalmente nos permite saber que esto fue un periodo de 2 meses. La bendición de Dios a través de la cosecha, tanto de la cebada como el trigo, completan este ciclo, ¿verdad?, de la cosecha. Es decir, Dios provee más allá de lo imaginado. ¿Se puede imaginar el viaje de Moab a Belén, alrededor de 65 kilómetros caminando? No eran ricas, venían a pie. Seguramente preguntaban en sus mentes estas dos mujeres: ¿y cómo le vamos a hacer? No tenemos marido, no tenemos trabajo, no tenemos casa. Pero Ruth reconoció la providencia de Dios. Dios proveerá. Al final de este periodo de 2 meses, Ruth todavía sigue con su suegra, y es por eso que termina el versículo 23. Y no nos pasemos este detalle, porque termina el texto al final: y habitaba con su suegra. Y como todo estudiante bíblico debe hacer, ¿por qué el narrador nos dice que habita? Obvio que todavía sigue viviendo con su suegra, porque eso es importante. Mire, esto es muy significativo para la trama de la historia, porque los antiguos lectores, muy conscientes de la cantidad del tiempo involucrado en el año agrícola, habrían reconocido que rápidamente recolectó Ruth bastante en las cosechas de la cebada y del trigo en los campos de Boaz. Pero presumiblemente ya no hubo más contacto con Boaz, porque el texto no nos lo indica.
pero no había un desarrollo, es decir, en su relación. Lo que parecía una solución clara a su situación de viuda parece haberse extinguido, esfumado. Y es por eso que el escritor indica esta última frase: y Ruth habitaba con su suegra. Porque el problema del capítulo 1 es que tanto Noemí como Ruth y Orfa no solamente lo habían perdido todo y estaban en una tierra extranjera y estaban en desobediencia, pero no tenían marido. No tenían provisión segura para el futuro. Y esto es importante para su necesidad inmediata, pero algo más allá, no resuelve el problema a largo plazo de su indigente viudez. Lo que parecía ser una relación prometedora se ha evaporado. Ruth y Noemí aún viven juntas en el mismo estado que cuando comenzó el capítulo 2. Pero el narrador está tratando de jalarnos en la novela, en la historia, para ver que aunque la oportunidad de agarrar marido se esfumó, Dios aún, así como proveyó providencialmente detrás del telón en el resto de la historia, va a volver a unir estos dos individuos. Y no solamente Dios va a proveer redención providencial o momentaria, sino un heredero, un protector de la familia de Noemí. Para terminar, el tomar iniciativa para mostrar bondad divina implica un riesgo, hermano, hermana. Pero el riesgo, déjeme decir, la escritura nos enseña esta mañana que el riesgo vale la pena cuando uno confía en aquel quien tiene el control de todo, incluyendo del tiempo y de eventos y personas. Mira, sería entendible que usted confiara en alguien que no controla el futuro, que no controla eventos y personas. Sería normal que usted desconfiase. Pero ¿qué si usted confía en aquel que es soberano? ¿Qué si usted confía en aquel que tiene control de todo, que está supervisando? ¿Qué tal Dios no sería digno de su confianza, de mi confianza? El texto nos lo indica esta mañana. La bondad divina implica un riesgo, pero hermana, el riesgo vale la pena cuando uno confía en aquel que tiene el control de todo. Para Dios no hay aparente coincidencia de tiempo, de lugar, ni de relación de los eventos y de interrelaciones humanas. Por lo tanto, tome iniciativa en mostrar bondad divina en todo lugar. Comience hoy como una resolución del nuevo año, que a donde quiera que usted vaya, usted extienda bondad divina. El mostrar bondad divina, misericordia, bondad, fiel amor en el hogar, en la comunidad o en la iglesia siempre implicará un riesgo aparente, pero descanse en la soberanía de Dios. Él quiere utilizarle a usted. Él quiere que usted y yo seamos los modernos Boaces de hoy. No desperdicie esa oportunidad. Señor, tú trabajas providencialmente detrás del telón, cumpliendo tu voluntad y tu plan. Reconocemos que tú provees gentilmente alivio y descanso a través de un Redentor que es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Para que en la naturaleza humana Él pueda por nosotros obedecer perfectamente toda la ley y sufrir el castigo por nuestro pecado humano. Y Él se simpatiza con nuestras debilidades y nos imputa justicia para que podamos encontrar alivio y descanso eterno. Ayúdanos a confiar en ti en todas y cada una de las circunstancias. Que nuestra esperanza esté solo en ti, no en posesiones, no en títulos, no en seguridad material. Señor, si solamente esté en el nombre de tu Hijo Jesús, que nuestra esperanza eterna descanse en Él. A través del Espíritu Santo te pedimos esto. Y el pueblo de Dios dice, amén.